Hola, ¿cómo están? Muy buen día, buenas tardes, buen día. Estamos al mediodía. Bueno, estoy un poquito tarde hoy porque acabo de salir de una sesión, así que estoy un poquito atrasada, pero bien, una sesión muy bonita. Estuvimos en una sesión de constelaciones recién y qué más que hoy justamente íbamos a hablar un poco del tema de lo ancestral, así que estoy todavía en esa energía del sistema familiar. Una sesión muy bonita, la verdad. La sentí mucho en el cuerpo, así que todavía estoy con las emociones a flor de piel. Pero bueno, aprovechando hoy también que estamos de cumple en esa energía, hoy cumplimos 2 años, así que estamos muy contentos, muy felices. Yo tengo 2 cumpleaños, uno el mío, el día que nací, y el otro es el cumple de esa energía, ¿no? Que para mí fue como un renacer en muchos aspectos y en muchas cosas. Y esto de poder estar compartiendo con ustedes, compartir todo esto que fue mi transformación con todos ustedes, para mí es muy importante y es como un sueño hecho realidad. Esa es la verdad, es un sueño hecho realidad y la verdad que yo estoy muy feliz y muy contenta de que hoy estemos cumpliendo ya 2 años de haber iniciado este hermoso camino. Así que bueno, qué linda verlos por acá. Bueno, como les dije, estuve en una mañana de mucho trabajo, apenas desperté, empecé a trabajar y estuve de sesión en sesión, pero en un comienzo no quería dar sesiones y ahora daba así en particular a una que otra persona y ahora como que comencé a brindar más ese espacio porque lo empecé a sentir más intenso, más profundo, entonces sí, abrí el espacio ya de empezar a brindar sesiones y esto del trabajo a uno es muy sanador. Por eso siempre les digo, no dejen de hacer su trabajo porque la verdad que es muy bonito, es muy bonito. Muchas veces en grupo no nos podemos abrir a un 100% o tocar un tema a un 100%, pero de manera individual sí lo podemos hacer y es un espacio de mucha sanación. Así que continúen con su trabajo porque es muy necesario, ¿sí? Bueno, hoy les había prometido que íbamos a hablar del tema ancestral. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen a identificar dónde pueden tener sus conflictos o sus problemas, ¿sí? Ya que el sistema familiar es nuestro primer sistema, porque nosotros vamos a empezar por ahí. Vivimos en un sistema familiar, ¿sí? Pero ese sería nuestro sistema de origen. De ahí provengo, de ahí vengo. Luego tenemos los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas? Los amigos, el trabajo, las actividades que puedo llegar a hacer, ya sea una organización en la que yo me mueva o en la que yo esté, la pareja, ¿sí? Y después está el nuevo sistema, que sería un sistema en el que yo formo con mi pareja y mis hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la información sistémica con respecto a eso? Que todo lo que pasó en mi sistema de origen se va a reflejar en los demás sistemas. Entonces por ahí pensamos yo vengo a repetir una situación de mi familia y en realidad muchas veces no repetimos. Nosotros podemos estar en dos polaridades, una repetición y la otra reparación. La repetición es cuando tomo cosas y las vivo como propias y son exactamente iguales. Y la reparación es irme a la polaridad opuesta, es decir, hago todo lo contrario que hizo mi sistema familiar. Y eso de creer que hago todo lo contrario no es a un 100%. Hago una que otra cosa diferente. Pero hacer una reparación 100% en que yo no me parezca nada a mi sistema familiar es muy más que raro. O sea, no suele pasar que sea un 100%. Siempre hay una parte que puede generar como un conflicto o un choque con respecto a lo que mi familia creía, hacía y lo que hago yo. Y ahí nacen las supuestas famosas ovejitas negras, ¿sí? Es esas que hacen todo lo contrario que hizo el sistema familiar. Pero en ese hacer lo contrario, yo sigo en una lealtad con mi sistema familiar. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo mi individualidad. Yo vengo a este mundo a vivir mi individualidad como parte de un sistema familiar. Es decir, yo siempre voy a pertenecer, nunca voy a dejar de ser parte. Pero yo vengo a vivir mi propia historia perteneciendo al sistema familiar. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que nosotros creemos? Bueno, yo me divorcio de mi sistema familiar,
yo soy la oveja negra de la familia, voy a hacer lo contrario, entonces me va a ir bien. Esa es nuestra lógica, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer lo contrario a mi sistema familiar y rechazo lo que es mi bagaje familiar, rechazo mi familia, hayan hecho lo que hayan hecho, estoy diciéndoles, en cierta forma, yo soy superior a ustedes, yo lo voy a hacer mejor. Entonces, ¿cómo lo toma el sistema familiar? Como diciendo, sí, con que vos lo vas a hacer mejor, toma. Todo el peso del sistema familiar recae sobre la persona y por eso hay muchas cosas que se les hacen cuesta arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el secreto para trabajarlo el sistema familiar o lo ancestral? Siempre haciéndolo desde la honra, desde el respeto y desde el amor, comprendiendo que todas esas personas que están antes que yo han sufrido y han padecido situaciones desde su conciencia, desde lo que sabían hacer y desde lo que podían hacer. Y que gracias a todo ese esfuerzo, yo hoy estoy con vida y tengo una conciencia X que tengo, ¿sí? Entonces, no es gracias a mí solamente, es gracias al trabajo que hice, ¿sí? Que está mi parte individual, y es gracias a todos los que han hecho cosas para que yo hoy pueda tener la vida que tengo. ¿Sí? Sea más o menos, sea linda, sea fea, en la connotación que ustedes le quieran dar, ¿sí? Pero es todo gracias a los ancestros. Entonces yo no me puedo divorciar de la familia, yo siempre voy a pertenecer, siempre voy a ser parte, ¿sí? Entonces, el secreto para yo poder cortar lealtades, poder cortar mandatos, poder cortar cosas que yo siento que heredé del sistema familiar es a través de ese lugar, ¿sí? Por eso es que en uno de los vivos yo les puse una carta de liberación y ustedes si leen esa carta de liberación se lo hace a través de ese lugar, desde la honra, desde el amor, desde la integración, ¿sí? Porque acá en el tema sistémico y en realidad en la vida misma, juega mucho el tema de la aceptación, ¿sí? Y hay mucha confusión entre lo que es aceptar y lo que es integrar. Integrar o aceptar es comprender que eso es y eso existe. Es decir, estar en paz con que eso fue y existió. Ahora que me guste, posiblemente no me guste, o que yo esté de acuerdo y piense diferente, posiblemente pensemos diferente y no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces, aceptar no es que me guste, aceptar no es estar de acuerdo, aceptar es estar en paz y poder mirar que eso fue y que eso pasó y saber que eso es parte de mi historia familiar, ¿sí? O parte de mí, porque también yo pertenezco a esa familia, ¿sí? Entonces, el secreto para poder liberarme de las lealtades, de los mandatos y de las cosas que ha vivido el sistema familiar es a través de la honra, el respeto, la gratitud, ¿sí? Y hacer el corte correspondiente. Es decir, esto no me pertenece, yo se los entrego. Y a partir de ahora, mírenme con amor o permítanme vivir una vida en la vida que ustedes quieran vivir. Abundancia, amor, felicidad, salud, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero solamente de eso. Porque si ustedes lo hacen de otra manera, ¿qué es lo que hacen? Están excluyendo al sistema familiar y el sistema familiar no admite exclusiones. Por lo tanto va a decir, si vos me excluyes, yo me voy a hacer presente nuevamente. Entonces se hace presente nuevamente a través de cualquier situación. Es como que las situaciones vendrían siendo los síntomas de un sistema familiar enfermo. Y cuando digo enfermo hablo de un sistema familiar donde hay desorden. Es decir, nadie ocupa su lugar, algunos dan más que otros, han pasado cosas que se han guardado silencio, hay culpas que no se han asumido, porque por ahí hay personas que han hecho cosas de nuestros ancestros que sí tenían responsabilidad y dijeron, yo no tengo responsabilidad de esto, yo no me hago cargo. Entonces, ¿quién se hace cargo de esas culpas? Las siguientes generaciones. Y no es algo que ustedes puedan hacer consciente, esta información. Es decir, la culpa asumida se manifiesta a través de una sensación, de una enfermedad o de una actitud ante la vida que nosotros a nivel consciente no lo podemos identificar. No es como yo asumo una culpa y digo, estoy sintiéndome culpable. Es decir, no está en el pensamiento, sino más bien está en el sentir. Entonces, de pronto, si yo adopté la culpa de algún ancestro que, por ejemplo, hizo abusos,
mato gente, estafó personas, ¿sí? Yo asumo esa culpa inconsciente, por lo tanto posiblemente venga con alguna enfermedad. Entonces mi cuerpo va a estar enfermo, tendencia al suicidio, ganas de no vivir, depresión o tristeza profunda. Entonces los síntomas que tenemos por heredar cuestiones sistémicas no es para buscarlo desde la lógica. Es decir, si por ejemplo yo tengo una tendencia al suicidio, por así decirlo, no es que yo tengo que buscar personas que se han suicidado en el sistema familiar. Puede pasar que sea alguien que se haya suicidado del sistema familiar y no haya sido vista su muerte y yo tenga esa tendencia al suicidio, sí, puede ser. Pero no siempre es, ¿sí? Entonces en las constelaciones familiares o en la información sistémica no hay reglas establecidas. Es decir, yo no voy a decir que 1 más 1 es 2, por ejemplo, sino que hay distintos posibles caminos hacia los que me puedo dirigir para saber cuál es el origen de lo que me está pasando hoy, ¿sí? Entonces, de pronto, como les dije, yo puedo tener una tendencia al suicidio, pero mi lógica me dice, bueno, me voy a fijar a ver quién de mi sistema familiar murió de esa manera y no encuentro a nadie y digo, no es sistémico. ¿Sí? Pero puede ser una culpa no asumida, puede ser un niño no nacido, puede ser algún excluido, ¿sí? Entonces pueden haber muchas cosas, ¿sí? Que me pueden estar llevando a tener esa sensación y ese sentimiento. Y al no ser algo teórico, mecánico, solamente se puede saber, así como la raíz del conflicto, abriendo una constelación familiar. Ahora, si yo ya sé que tengo determinados vínculos con alguien específicos, porque es como 1 más 1 es 2, o sea, si yo sé que tengo, por ejemplo, tendencia al suicidio y hay alguien que se suicidó, ok, tengo que hacer el corte con esa persona. Y era la separación de planos que hablábamos en los otros vivos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo información precisa, exacta, ok, puedo ir liberándome, ¿sí? De las cosas que conozco y que sé. Y eso no hace falta una constelación. Con las frases, con la carta de liberación lo puedo ir haciendo, pero siempre con una actitud interna de honra y de amor, ¿sí? Si no, no sirve. Y si es que no sé, tengo el síntoma, ya trabajé y no sé, bueno, ahí sí es necesario hacer una apertura en un campo constelatorio y constelar la situación, ¿sí? Y tengan presente que cuando ustedes van a una constelación grupal, tienen que o participar, o sea, ser representante, o también tienen que constelar para poder constelar la situación. Mirando la constelación, no constelan. Pueden hacer consciente información, como cuando estoy hablándoles ahora, y pueden querer trabajar a través de una carta, ese tipo de cosas, pero no hacen una constelación, ¿sí? Entonces, por eso les decía recién de los espacios individuales, que son muy importantes, porque hablar de nuestro tema, una constelación dura más o menos 2 horas, 2 horas así, clavadito, a veces se puede extender un poquito más, pero 2 horas. Entonces, voy a tratar un tema, y un tema que data de mis ancestros, o sea, son años y años hacia atrás. Entonces no es que, voy a mirar una constelación y se va a mover mi sistema y se va a acomodar. No, es necesario abrir el campo, ¿sí? Entonces, como siempre les digo, para eso existen estas herramientas, para que se puedan solucionar determinados temas que yo ya probé todo y siempre vamos desde ese lugar. Ya probé varias cosas, ya intenté varios caminos y no di con la solución de mi conflicto. Entonces ahí es donde empiezo a probar las distintas herramientas para poder liberarme de ese conflicto, de esa solución. Nadie, absolutamente nadie, tiene una varita mágica que te diga, este es, pum, y ya está, ¿sí? Entonces, trabajar en nosotros requiere de decisión, determinación y de querer hacerlo, ¿sí? Entonces por ahí también escuché, ¿para qué vas a abrir esas puertas para sufrir y no sé qué? Ya estás sufriendo. Es que no es que vas a abrir la puerta para sufrir, ya estás sufriendo. Ya tu cuerpo te está diciendo, che, estoy mal, no me siento bien. Entonces ya necesitas y requieres abrir esa puerta para solucionar el tema físico. Y es más, los síntomas no son nuestros enemigos. Los síntomas son nuestros amigos que nos vienen avisando, ¿sí?, qué es lo que me está pasando a nivel inconsciente, ¿sí?,
para poder liberarlo. Si el Instagram anda medio raro, así que si me escuchan con la voz poseída, ustedes confíen, no me pasa nada raro, es el Instagram que está funcionando mal, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a la información ancestral. Entonces, el síntoma, siempre vamos a mirar el síntoma. ¿Qué me está pasando a mí hoy, actualmente? ¿Sí? Que no le encuentro una solución a ese tema. Entonces, algo en su vida está pasando hoy, que puede ser físico, que puede ser emocional, que puede ser relacional, que puede ser, no sé, cualquier cosa, una incomodidad, un miedo, un temor, una emoción, ¿sí? Eso es un síntoma que me está avisando que algo me está pasando, que algo me está sucediendo, ¿sí? Entonces, nosotros miramos el síntoma y a partir de mirar ese síntoma, cuando es ancestral, ¿sí? Nos dirigimos al sistema familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el síntoma se puede dar en un subsistema, como por ejemplo el trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo conflictos en el trabajo. Por ejemplo, no me gusta mi jefe y no me gusta, o mi jefe, mi jefa, que me den órdenes y que me digan qué tengo que hacer. Si yo soy rebelde, si yo soy rebelde y no me puedo ajustar a la autoridad, es porque no pude tomar, por ejemplo, a mi madre. O en realidad a mi padre, porque la autoridad dentro del sistema familiar representa papá, ¿sí? Entonces, si yo tuve un papá ausente o no lo tuve presente, o mi papá no cumplió su figura de autoridad dentro del sistema familiar, es muy probable que yo sea rebelde. Y no me gusta que me den órdenes y no me gusta que me digan qué tengo que hacer, que me siente asfixiada y que me sienta atrapada en las relaciones, como sentir que me tienen, como que si me tuviesen presa y nadie los tiene presos y nadie los tiene agarrados, pero yo siento que tengo ganas de huir y de salir corriendo, ¿sí? Entonces eso es porque en mi sistema de origen, ¿sí? Se dio que me faltó esa figura de autoridad, ¿sí? O no estuvo intermitente, o no estuvo y no cumplió su rol como debía cumplirlo. Entonces, en mi subsistema del trabajo se me desarrolla esta cuestión de no me banco que me digan qué tengo que hacer, y en todos los trabajos me va a pasar lo mismo, porque mi problema y la raíz de mi conflicto radica en mi sistema de origen, ¿sí? O, por ejemplo, no me puedo relacionar con una pareja. Quiero, pero no puedo. Es decir, es como que cuando siento que voy hacia la pareja, resulta que algo pasa que yo no llego a concretar, ¿sí? Y eso tiene que ver, según mi género, si soy hombre o mujer, con cuáles de las dos figuras tengo conflictos, o si tuve un movimiento amoroso interrumpido, que todos tuvimos movimientos amorosos interrumpidos en la infancia, y eso fue cuando tuve la separación con mis padres, con mi madre en realidad más que con mi padre, ¿sí? Entonces, o mamá se enfermó y yo quedé en casa mientras ella estaba internada, o cuando nazco voy a neo y mamá queda ahí y después me va a visitar cada tanto, o cuando vamos al jardincito, por acá en Argentina cuando nos dejaban en el jardín llorábamos, no sé si alguien lloró o no, pero llorábamos y ahí sentíamos la separación con mamá, y eso hace que nosotros hagamos como un movimiento de ida y venida, es decir, voy pero no llego y no me quedo con una relación de pareja. Entonces, como les digo, siempre es tomar el síntoma, observarlo y ver qué es lo que me está diciendo ese síntoma, ¿sí? Ese síntoma puede tener origen en mi sistema familiar. Y como de ahí vengo y como soy un poco de todas esas personas de mi sistema familiar, yo no diría un 100%, por ahí puede haber uno que no, pero es muy grande el porcentaje, ¿sí?, de las cosas que nosotros tenemos del sistema familiar. Entonces yo quiero saber por qué mi vida es como es y tendré que mirar un poquito hacia atrás, ver a quién me parezco de mi sistema familiar. Es decir, siempre nos dicen, te pareces a la tía tanto, y bueno, la observo a la tía tanto y sí me parezco. Quizás físicamente, quizás en emociones, en acciones, en reacciones, en enfermedades,
Incluso las cosas buenas, porque acá hacemos énfasis a las cosas que no están tan buenas, pero nosotros heredamos también las cosas buenas del sistema familiar. Y lo que nosotros trabajamos es lo que nos jode, lo que nos hace mal, lo que nos hace daño, lo que nos impide poder lograr determinadas cosas y lo que nos impide vivir la vida que queremos vivir, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros trabajamos, eso es de lo que nos queremos liberar, ¿sí? Entonces, yo puedo saber cómo fue mi sistema familiar simplemente observando mi vida actual. Si me han pasado situaciones de abuso, ¿sí? De abusos sexuales o abusos con respecto a la violencia y ese tipo de cosas, esas sí son cosas que se heredan de manera transgeneracional. Es decir, pasó hacia atrás en mi historia familiar y por eso yo la repetí. Hay cosas que sí son transgeneracionales, es decir, que se repiten de generación en generación y si pasó acá es porque pasó allá y eso se corta para poder liberarse y que no vuelva a pasar. Y el que no vuelva a pasar es que no le vuelva a pasar a la generación que sigue. La que ya está aquí, ¿sí? Ya viene implicada. Yo como mamá, por ejemplo, de mis hijos, puedo pedir que se corten determinadas cosas y ellos pueden traer cierto orden sistémico, pero también les corresponde a ellos trabajar determinadas cosas, ¿sí? Y no todo es ancestral. Hay cosas que son de mi individualidad, no le vamos a culpar todos los ancestros. Entonces hay cosas que sí contribuyen a que yo haga determinadas cosas y hay otras cosas que las hago yo por mi sistema de creencias, por experiencias de vida, por cosas que yo elijo hacer. Entonces es como que en nuestro ser convive mi ser individual y también parte de lo colectivo del sistema familiar, ¿sí? ¿Con quién estaré vinculada? Desde lo que es la constelación familiar, se dice que las mujeres, digamos, del clan, tanto de parte de mamá como de papá, heredamos todo lo de las mujeres, si nazco género femenino. Si nazco género masculino, heredo las lealtades de los hombres del sistema familiar. Entonces, yo quiero saber qué es lo que heredé como lealtad, voy a mirar a las mujeres de mi sistema familiar y eso es lo que tengo que cortar, ¿sí? Entonces puedo cortarlo a través de una carta de liberación, como les dije, abriendo una constelación. Lo sistémico se trabaja a nivel sistémico. No quieran hacer rituales y ese tipo de cosas que sí pueden complementar, pero en lo sistémico lo que nosotros hacemos es traer orden. Es decir, el gran sistema es como una máquina con sus engranajes que cuando comienzan a pasar cosas, comienzan a desacomodarse y esa máquina comienza a funcionar mal. Entonces de pronto una máquina que da pañuelos comienza a dar clavos. Eso es lo que pasa con el sistema familiar. Y cuando ustedes abren una constelación o comienzan a hacer ejercicios sistémicos, lo que comienzan a hacer es ordenar poco a poco esos engranajes para que esa máquina que daba pañuelos vuelva a dar pañuelos. Pero no quita que desde nuestra individualidad desacomodemos de nuevo los engranajes de la máquina. Si yo no tengo una información consciente de cómo funciona el sistema familiar y voy a hacer cosas por desconocimiento que van a desordenar el sistema familiar. Entonces, no es que hago una constelación y libero todo mi clan de generaciones pasadas, generaciones presentes y generaciones futuras. Las generaciones futuras verán qué hacen con su individualidad, como nosotros vemos qué hacemos con nuestra individualidad acá en el presente. Entonces, por eso es importante el trabajo de conciencia. Yo ordeno, pero después, si no soy consciente, voy a volver a desordenar, ¿sí? Y las constelaciones familiares son una terapia sistémica por eso mismo. Es decir, cada cosa que hago desde una no conciencia sistémica va a generar desorden y vamos a tener que ordenar de nuevo. Es como, ok, ordenamos esto para que vuelva a funcionar, ¿sí? Pero querer como decir, bueno, yo voy a ser el libertario, el liberador de todo mi sistema familiar, eso no existe. Eso es ser, sentirme superior a mi sistema familiar en primera medida. Y otra cosa, son años tras años, tras años, tras años de cosas que han pasado en el sistema familiar. Cada quien trabajará desde las implicancias que heredó o desde las cosas que le tocó. Y cuando digo tocó, es el sistema agarra así toda la fuerza energética y dice, ¡fum!, que agarre el que agarre. Es decir, a mí me va a tocar estar implicado con una tía, a mi hermano con un tío, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y hay excepciones en las cuales también se puede estar implicado con un sexo opuesto, es decir, yo soy mujer, pero puedo estar viviendo la vida de un hombre del sistema familiar. Hay ciertas excepciones y esas excepciones se dan cuando muchas veces no nacen varones en el sistema familiar y somos todas mujeres, ¿sí? O son distintos casos. Entonces hay muchos casos, hay mucha información sistémica para poder trabajarla y solucionar el conflicto en sí del sistema familiar, ¿sí? A ver, acá me preguntan, ¿podés repetir si nazca mujer que traigo de todo el linaje femenino? Sí, si yo nazco, en realidad no todo el linaje femenino, pero ¿qué es lo que dice lo sistémico? Si yo soy mujer, ¿sí? En cuanto a lealtades sistémicas, tengo que mirar toda la línea femenina del sistema familiar. No rama materna, porque puede ser línea femenina, rama materna, línea femenina, rama paterna, ¿sí? Entonces, yo si quiero conocer qué lealtades traigo, tengo que observar las mujeres del clan. Por lo general, como mujeres, a lo más cercano que nosotros heredamos es mamá, abuela materna, abuela paterna. La mezcla de esas tres mujeres y está en mí, ¿sí? Entonces de pronto quizás no repito exactamente la misma historia, pero por ejemplo, si hubo engaños en la abuela materna y la abuela paterna era de tirar la chancleta, y posiblemente haya engaños acá y también tire la chancleta. Es como que hay una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos conectar desde lo igual y desde la lógica, y resulta que puedo tener la combinación, es decir, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de mamá, y eso soy yo, ¿sí? Entonces, por ahí puedo tener mucho enojo, mucho dolor, o tener como demasiada energía masculina, en el caso de ser mujeres, y cuando hablo de energía masculina es busco hombres que sean con una energía muy femenina, es decir, para que yo tenga el control, soy la que proveo, soy la que hace todo en casa, soy la que trabaja, soy la que todo, y eso se da porque quizás las mujeres de mi clan han sufrido años tras años maltratos por parte de los hombres del sistema familiar. Entonces yo vengo biológicamente y sistémicamente con toda esa información. Entonces de pronto puedo estar enojada con los varones, ¿sí? Tener tendencia al feminismo o más que al feminismo es el rechazo hacia lo masculino, y como les digo, si me gustan los varones, buscar varones que sean con una energía femenina más pronunciada. ¿Por qué? Porque yo me siento en amenaza inconscientemente. Entonces voy a buscar algo que pueda controlar. Y después reniego porque digo, ay, sí, que no hace nada, que no, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy eligiendo eso porque ahí es mi espacio seguro. Y son memorias que no son mías, son memorias que no me pertenecen. Por lo tanto, eso debo entregar. Entonces, todo lo que no es mío, yo lo debo entregar. ¿Para qué? Para poder elegir mi individualidad. Ahora, que mi individualidad sea acertada o no, eso depende de qué tanto he trabajado en mi conciencia, de qué tanto yo quiero y elijo vivir determinadas cosas. Entonces, no todo es culpa del sistema familiar, sino más bien hay una parte que sí contribuye, y hay una parte que cuando yo quiero cambiar determinados patrones, no puedo hacerlo porque estoy conectada con esa información todavía, ¿sí? Entonces, es muy importante. Yo los invitaría a todos en realidad a que se observen su sistema familiar. Es el origen, es mi origen, es el origen de lo que soy hoy como ser y como individuo, ¿sí? Tanto lo bonito como lo no tan bonito viene de ahí, ¿sí? Es mi origen. Lógicamente tengo mi individualidad y desde mi individualidad voy creando también cosas y ahí se fusionan y se mezclan. Entonces de pronto ya después no sé qué es del sistema familiar y qué es mío, ¿sí? ¿Dónde comienza el conflicto? Cuando ya intenté muchas cosas y hay cosas que no logro. Hay cosas que se me hacen muy pesadas y ya no puedo vivir más con esto, y ahí es donde comienzo a observar y querer modificar, ordenar, ¿sí? Para traer solución a ese tema. Pero sí, gran parte de mi vida viene por mi origen, y mi origen es mi sistema familiar. Ustedes no conocen otra cosa más que su sistema familiar en primera instancia.
Es lo primero con lo que tienen contacto en esta vida. Y ahí es donde empieza. La acumulación de información, más lo genético, más lo heredado. Porque nosotros nos podemos parecer a miembros del sistema familiar, aunque no los hayamos conocido nunca. Yo me puedo parecer mucho a alguien de mi sistema familiar y nunca tuve contacto, nunca lo vi. Hablo igual, me muevo igual, siento igual, todo igual. ¿Sí? Entonces el sistema familiar no responde a si la persona está viva, está muerta, si está ausente o está presente. Yo puedo parecerme mucho a una persona, aunque nunca haya tenido contacto con esa persona. Y esa es la fuerza fenomenológica sistémica, ¿sí? Entonces, del sistema familiar nadie se puede escapar porque es nuestro origen. Entonces es muy importante, y por eso les decía en uno de los vivos o en uno de los primeros vivos, que es la parte más importante y es la parte que más tengo que integrar. Yo, si quiero que me vaya bien en la vida, tengo que poder haber tomado a mi madre y a mi padre. Si no los tomé, no tengo éxito, no tengo trabajo, todo me cuesta más, tengo falta de aceptación a la vida. Si no tomo la vida de ellos, la vida no me va a tratar bien tampoco. Entonces, gran parte de los conflictos que podemos llegar a tener en el sistema familiar vienen por no haber tomado estas dos figuras. A veces tenemos mejor relación con uno que con otro y a veces no tenemos relación con ninguno de los dos. Y según el grado es la complicación que yo puedo llegar a tener en la vida, ¿sí? Y está todo vinculado con todo, porque recién hablaba de la pareja. Y por ejemplo, si yo, siendo varón, no pude tomar e integrar a mi padre, es decir, lo juzgo, digo que no fue tan bueno, o que no fue una buena persona, o que hay cosas de mi padre que no logro integrar como padre y como ser humano, si soy hombre no voy a poder tener buenas relaciones de pareja, no me va a ir bien en cuanto al trabajo, es decir, puedo trabajar, pero no voy a producir económicamente lo que tendría que producir en cuanto a dinero, ¿sí? Y si soy mujer y no he tomado de mi madre porque la juzgo, porque tendría que haber sido más amorosa y porque fue una tonta por cómo se dejó tratar con mi padre y porque un montón de cosas de mamá juzgo, y no voy a poder tener una relación de pareja sana, saludable, o no voy a tener éxito. Puedo tener trabajo, me pueden estar pagando, pero ese trabajo no va a ser exitoso. No voy a ser nunca reconocida, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de poder tomar estas dos figuras. Y yo sé que hay mucho dolor por muchas cosas que ellos pueden haber hecho, pero también es comprender que, bueno, si ya son padres, ya sabrán que nosotros no venimos con un manual de cómo debo ser un padre perfecto. Y aun cuando venga un manual que socialmente está establecido, es muy difícil poder cumplir con determinados estándares. Uno hace lo que puede hacer y desde el donde sale, porque no dejamos de ser seres humanos por tener un hijo. Entonces, es comprender que papá y mamá me dieron lo que tenían para darme y que yo los puedo poder mirar, ver tal cual fueron, ¿sí? Como les digo, puedo estar de acuerdo o no en determinadas cosas que hicieron. Puedo no estar de acuerdo, pero debo poder mirar que ese ser fue mi madre y que está bien, así como fue, ¿sí? Es legitimar al otro. Cuando yo legitimo al otro, lo puedo integrar tal cual es, entro en paz, sabiendo que ese ser es así y que me dio lo que tenía para dar. Hasta ahí, ¿sí? Lógicamente, si hubieron o pasaron cosas que me causaron dolor, lo que digo es, bueno, esto que hiciste me causó dolor. Yo era solamente un niño, dejo esa responsabilidad en ti y me libero. No es que, bueno, me la voy a aguantar y me la voy a bancar, pero debe ser desde la comprensión, desde entregar lo que dolió, para liberación, no para juzgar. Porque si juzgo, es como no estoy integrando, por lo tanto van a seguir las implicancias o los síntomas de eso, ¿no? Acá me dicen, sí, el hermano de mi mamá es idéntico a mi bisabuelo materno, cuerpo mucho antes de que mi abuela se case. No entendí la otra parte. El cual dejó, el cuerpo mucho cuando mi abuela tenía 3 años. Ok, sí. Entonces, las cosas que, por ejemplo, están olvidadas en el sistema familiar, por ejemplo, los familiares que
se han corrido por alguna forma, de alguna manera, por pensar diferente, por tomar una religión diferente, por casarse con alguien que la familia no estaba de acuerdo, o por hacer algo y la familia dijo no pertenece, es decir, no lo hablamos más, esa persona está excluida y el sistema no admite exclusión, por lo tanto va a decir, ustedes lo excluyeron, Pepito que van a hacer dentro de poco se va a parecer mucho a esa persona y va a ser exactamente lo mismo. Entonces se hace presente nuevamente a través de otro ser, ¿sí? Y dirán, ¿qué culpa tiene Fatmagul de esto? No es una cuestión de culpas, sino más bien una cuestión de que el sistema tiene que seguir funcionando. Eso lo hace para que siga funcionando. ¿Por qué? Porque todas las piezas tienen que estar para que esa gran máquina sistémica tenga que funcionar. Entonces la reemplaza por una nueva. ¿Sí? Entonces viene una persona con su individualidad y además con la energía de esta persona que ha sido olvidada y excluida. Entonces lo mejor es no excluir. Ustedes pongan como ejercicio la no exclusión, ¿sí? Y cuando hablo de la no exclusión es poder mirar a mis familiares tal y cual son, ¿sí? Aceptar que son así y no tan solo el familiar, sino la situación. Porque, por ejemplo, si tengo un tío que es alcohólico y no quiero mirar que es alcohólico porque me da vergüenza, estoy excluyendo el alcoholismo. ¿Y qué se va a hacer presente nuevamente? El alcoholismo, ¿sí? O una adicción, porque eso puede ser también interpretado como una adicción. Entonces, de pronto va a venir otro miembro del sistema familiar con una adicción. Y se va a hacer presente de nuevo. Entonces, todo lo que yo no integro se hace presente de nuevo. Es como eso cuando nosotros decimos, bueno, si no aprendes, va a volver de nuevo el aprendizaje hasta que aprendas. Bueno, esto es lo mismo, pero en el sistema familiar. Las exclusiones, ¿sí? Y luego tenemos la parte en la que yo me creo que soy jirafa cuando soy persona, pero en el sistema familiar sería me creo mamá cuando soy hermana, por ejemplo. Entonces actúo como si fuera la hermana de mis hermanos, la madre de mis hermanos cuando soy la hermana, o la madre de mis padres cuando soy su hija. Entonces comienzo a actuar con un rol diferente donde no me corresponde, ¿sí? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos distintos roles en la familia, es decir, en la familia y en la vida. Nunca vamos a ser igual en los distintos roles que tenemos. Y eso de creer, yo soy igual en todas partes que van. Mentira, no están igual en todas partes que van. Porque como mi rol como mamá, yo tengo que ser como mamá. Yo no puedo ser amiga de mis hijos, por ejemplo. Porque mi responsabilidad es educarlos. Yo no puedo ser su amiga. ¿Sí? En mi rol como hermana, yo tengo que ser hermana, yo no puedo ser su madre o su padre. Hay veces que pasan cosas en donde por supervivencia, y esto es temporal, un miembro de la familia ocupa un lugar que no le corresponde. Y eso es en el caso de los hijos que se comportan como si fuesen el padre o madre de sus hermanos, pero tiene que ser momentáneo. Es decir, y desde su lugar, o sea, yo soy el hermano y voy a cumplir estas responsabilidades que no me corresponden porque tenemos que sobrevivir, ¿sí? Pero va a ser momentáneo, porque si no, ¿qué va a pasar con ese hermano? Se va a cansar, va a empezar a tener una relación amor-odio con sus hermanos y va a tener un agotamiento porque se está poniendo una carga que es a un nivel jerárquico mayor, es de papá y de mamá, no me corresponde. ¿Sí? ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pasa por ahí? Que como papá salimos a trabajar y quedan los más grandes cuidando a los más chicos y eso les va a generar implicancias sistémicas a sus hijos. ¿Y qué hago si no puedo hacer otra cosa porque tengo que trabajar? Yo siempre digo, la responsabilidad tiene que ser compartida, no hay que entregarle a uno solo. Entonces, ¿cómo sería? Como hermanos se cuidan, se colaboran y se contribuyen, se organizan y trabajan en equipo. Porque si yo le entrego la responsabilidad a uno solo, ese se va a cansar. Y después va a ser un niño que va a tener resentimiento en el corazón cuando sea grande. ¿Sí? Y por ahí los papás no entienden, porque quieren que los hijos lo entiendan. Es decir, tienes que entender que yo salgo a trabajar, que lo hago por el bien de esto. Y están queriendo hacer comprender cosas que son de adultos. Entonces, por eso, cada cosa tiene su lugar.
Cada cosa tiene su orden y cuando se sale de ese orden y comenzamos a actuar de diferentes maneras en un rol que no me corresponde, eso me trae problemas. Y en la pareja, por ejemplo, si yo actúo como madre o padre de mi pareja, también me trae implicancias sistémicas. Inconscientemente estoy cumpliendo un rol que no me estoy dando cuenta y después la pasión, el amor se acaba. Comienzan a pasar cosas porque desde mi inconsciente yo no puedo estar con alguien que es mi madre. Entonces, el desorden sistémico genera muchas implicancias, muchísimas. Entonces, yo tengo que actuar dentro de mi rol como me corresponde. Si soy hija, actúo como hija con mis padres. Si soy madre, con mis hijos, actúo como madre. Si soy pareja, con mi pareja, actúo como pareja. Si soy amiga, con mis amigos, actúo como amiga. No soy madre de mis amigos, ni hija de mis amigos. Entonces, cada quien en su lugar. ¿Ah? Y después está el hecho de dar y tomar. ¿Sí? El dar y el tomar tiene que ver con lo que yo doy y con lo que recibo. ¿Sí? Entonces, la pareja, para que pueda perdurar, o las relaciones, vamos a hablar de las relaciones, no de la pareja, porque relaciones son de distintos tipos, no hay solamente relación de pareja, relación, cualquier relación, de cualquier tipo, laboral, relación en la familia, entre los miembros de la familia, de pareja, la que fuese, para que pueda permanecer, fluir, no es un 50 y un 50. No es 50% y 50%, ¿sí? Es decir, yo doy, la otra persona me tiene que devolver un poquito más y cuando yo recibo ese poquito más, yo tengo que devolver un poquito más y un poquito más y un poquito más. Siempre va a ser un poquito más, porque eso genera el impulso de compensación. Sin ese impulso de compensación, las relaciones se disuelven, ¿sí? Salvo la parte negativa, que si yo doy un poquito más de lo negativo, se va a ir hacia un vínculo negativo. Es decir, no vamos a hacer de goma, ¿sí? Porque vos me vas a hacer 2, yo te voy a hacer 3 y así sucesivamente. Entonces ahí el vínculo se vuelve a una relación tóxica, destructiva, ¿sí? Pero es muy importante saber que no es 50 y 50 en cualquier tipo de relación. Si yo te doy, tiene que existir dentro de tuyo el impulso de darme un poquito más de lo que te di. Y no hablo solamente de lo material, es cuestión emocional, ¿sí? De sentimiento, de compañerismo. Hay muchas formas de dar, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser un poquito más. Si es que algo se disuelve, es porque no están dando un poquito más o no están recibiendo un poquito más. Pero ojo, como dije en una de las clases hace poco, no es que porque yo dé más, la otra persona me va a dar un poco más. Debo comprender que hay personas que sí quieren mantener una relación o un vínculo con nosotros, y esto es en todos los aspectos, y hay personas que no. Si yo di y del otro lado no recibí, ya me está diciendo no, ¿sí? No es que porque yo el otro en algún momento le va a surgir el impulso de compensación. No le va a surgir el impulso de compensación. Lo que suele pasar es que esa persona se borra, se va, no aparece más, ¿sí? Entonces, debo comprender que dar y tomar existe solo cuando las dos personas están dispuestas a estar en ese vínculo. Y eso se nota a través de si yo te doy una muestra de afecto y del otro lado no recibo nada, ok, ya estoy viendo que no hay. Que eso puede estar generado si yo ya estoy casado con un sistema ya mío donde tengo pareja y todas esas cosas por cuestiones sistémicas, sí. Que se las puede ordenar, sí. Se puede ordenar esas cosas porque pueden ser cosas que aprendí en mi sistema de origen, que por lo general todo lo aprendemos ahí, ¿sí? En papá, mamá, ¿sí? Y lo que no aprendemos de ahí viene heredado de más atrás. Entonces, por eso es importante escarbar lo que sería mi sistema familiar. Es mi origen, ¿sí? Entonces, y al ser mi origen, es importante poder trabajarlo. Bien, ¿quieren preguntar algo específico con respecto a esto? Acá me ponen. ¿Qué me ponen por acá? Y que ya quiere hacer constelaciones, Erika. Sí, es muy lindo.
tengo muchos mis abuelos paternos. Sí, eso pasa con mi hermana mayor. Exacto, cada quien en su lugar. Si ustedes están dentro de su orden sistémico, las cosas van a fluir. Es más, no se van a sentir cansados, no se van a sentir... incluso cuando un hermano tiene, por ejemplo, el rol de mamá y de papá, y yo crezco, digamos, y yo lo veía de esa manera, cuando ya crezco y yo ya me ordeno un poco, ya me empieza a molestar que me esté dando orden y que me diga qué hacer, porque claramente ese no es su rol. Y mi hermano dirá, pero chiquita, te cuidé cuando eras chica, o sea, y ahora me venís a decir esto y no estabas en tu rol. Cada quien en su lugar, ahí hay alguien que se tiene que poner en su lugar y ese rol le corresponde a los padres, ¿sí? Entonces, cuando el papá y mamá nos dan cosas o nos cargan con responsabilidades que no son nuestras, le decimos, esto no me pertenece, yo lo dejo contigo y me libero. Es más, por ahí nos usaban como de trofeo, o hay papás que usan de trofeo a los hijos y los toman a los hijos como, que esto sí puede como por ahí sentirse como un cachetazo, pero va con amor, que por ejemplo, les cuentan a los hijos, ¿sí?, los conflictos con su padre, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace eso a nivel sistémico? Lo que hace es que los hijos no puedan tomar de su padre, por ejemplo. Entonces, pero por ahí escucho, sí, pero es que el padre fue violento, es necesario que sepa, porque después me va a culpar a mí de las decisiones que yo tomo. Y ellos no tienen que culpar ni decidir nada. Ellos son hijos, por lo tanto tienen que obedecer, ¿sí? Entonces están con todo esto que pasa ahora, de que la educación, no sé cómo se llama, flexible, libre, no sé, porque no tengo idea cómo se llama, pero como que somos más blanditos como papás, como que les damos a tomar decisiones que, si ustedes observan, son decisiones de adultos. No tienen la madurez suficiente para decidir absolutamente nada de su vida. Entonces, los problemas de adultos son de adultos, se resuelven entre adultos. Yo no digo que me tengo que quedar a pasar maltratos ni nada de esas cosas. Se toman las decisiones que se tienen que tomar, pero las tomo yo como adulto, ¿sí? Y a los hijos, que se les comunica nada. O sea, tomé una decisión, punto. ¿Sí? Es como, no hay nada que explicarles. Ellos son pequeños y se tienen que ocupar de los problemas de pequeños, ¿sí? Entonces, cuando yo involucro en los temas de adultos a los hijos, les estoy poniendo cargas que son muy pesadas y eso les va a generar implicancias sistémicas, ¿sí? Entonces, no van a poder tener relación ni con su padre, o si es la mamá la que se fue o lo que fuese, no va a poder tener una relación sana con su madre. Por lo tanto, pueden pasar muchas cosas, y una de las grandes implicancias más graves, digamos, de no poder tomar a los padres es que los hijos tomen un sustituto. Y el sustituto es una adicción, puede ser el alcoholismo, puede ser la droga, puede ser cualquier tipo de adicción. Y es porque está tomando como sustituto a la figura que no está, ¿sí? Entonces se dice que a nivel sistémico la que le da permiso a los hijos para ir hacia el padre es la mamá. Es decir, biológicamente ella lo reconoce como padre para que el hijo que está en su vientre lo pueda reconocer como tal. Y si no lo reconoce la madre, ese hijo nunca lo va a reconocer en su corazón. Entonces, ¿quién debe primero poder mirar a ese ser como apto para sus hijos? Somos nosotras. De lo contrario, van a tener ellos implicancias sistémicas, ¿sí? A ver, dice por acá, no sé qué tiene que ver, pero me pasó que tuve una amiga que quise mucho, nos separamos por cosas de la vida y cuando nos encontramos nuevamente, de mi parte ya no fue lo mismo, no pude con ella, siento culpa por no poder recompensar esa relación. Bien, en el caso de los amigos, también son parte del sistema familiar. Cuando nosotros tenemos amigos que son muy importantes para nosotros, pueden ser socios comerciales o personas que han sido importantes afectivamente para nosotros, pertenecen al sistema familiar. Entonces, el sentimiento de culpa viene por una cuestión de que las he excluido de alguna manera. Y incluirlo no implica que yo tenga que tener una relación física con esa persona, simplemente es darle lugar en el corazón. Entonces, te sugiero que lo que hagas con ella sea una carta de liberación, ¿sí?, a modo simbólico, y que le digas, perteneces, eres parte, te doy tu lugar como mi mejor amiga. Si pasó algo
que vos sientes que le causó dolor, siento mucho esto que hice, sé que te causó dolor, me quedo con esa carga, y si ella hizo algo, esto me causó dolor, dejo esa responsabilidad contigo, toma tu lugar, a partir de ahora cada quien hace su propio camino, ¿sí? Pero lo que estás sintiendo es por una cuestión de que está olvidada, ¿sí? Es como, ok, ya no perteneces, ya no eres parte. Simplemente es una cuestión interna, ¿sí? Más que externa. Entonces, si lo haces eso, vas a poder liberarte de esa culpa, ¿sí? Y vas a poder sentirte bien con tus decisiones. A ver, HIV o enfermedades de transmisión sexual. Leí que la implicaría del enojo de la abuela paterna por infidelidades de su esposo. Puede ser. A ver, el tema de las enfermedades en lo que es sistémico siempre lo tomamos como un síntoma, o sea, un síntoma de un sistema enfermo, ¿sí? Entonces, tendrías que abrir el sistema familiar de esa persona en particular a través de la constelación y observar si realmente viene exactamente de la abuela o hay algo más, ¿sí? Podés encontrarte con un montón de cosas. En realidad, yo les cuento cómo es el adentro de una constelación a nivel técnico. Cuando nosotros vamos a trabajar una implicancia, en este caso, por ejemplo, la implicancia de la enfermedad, por ejemplo, en este caso HIV, traemos el HIV al campo, representado por un muñequito, y según la historia familiar y lo que nos va contando la persona, más la información que nosotros podemos estar recibiendo en ese momento en el campo, vamos trayendo integrantes del sistema familiar. Entonces, de pronto, una implicancia no es una implicancia directa, es decir, no es directamente con una sola persona, sino que más bien es lo que le pasó a la abuela, lo que le pasó a la tía, lo que le pasó al primo y lo que le pasó a mamá. Toda esa acumulación generaron esa enfermedad. ¿Me explico? Entonces, no, muchas veces tampoco se trata de, es porque la abuela le pasó esto que se generó esto. Dentro de una constelación se ve que hay varios sucesos que pasaron que generaron esa implicancia, ¿sí? Entonces, sí puede ser una de los motivos o las razones por las cuales se originó la enfermedad, y también hay otros, ¿sí? Y también está la individualidad, porque siempre digo, nosotros estamos dentro de una conciencia colectiva del sistema familiar, y cuando, por ejemplo, yo vengo con esa enfermedad, pero la heredé, no es que yo estuve con alguien y se me dio esa enfermedad, ok, ahí yo puedo decir es netamente sistémico. ¿Por qué? Porque lo heredé del sistema familiar. Y en esos casos se da porque una mamá puede tener HIV, entonces vengo con el niño puede venir con HIV. Entonces ahí sí, netamente transgeneracional, netamente sistémico. Ahora, si yo nací saludable y de pronto por mis experiencias de vida me tomó la enfermedad, ahí juega parte del sistema familiar y parte de mi individualidad. Porque yo sí pertenezco a un sistema familiar, pero está en mí también la decisión de hacer o no hacer determinadas cosas. No me quita responsabilidad. Por ejemplo, si hubieron perpetradores en mi sistema familiar que cometieron abusos, yo puedo tener ese impulso de querer cometer abusos, ¿sí? Pero en mi individualidad está o buscar ayuda o cometer el acto, ¿sí? Entonces, por eso les decía en un comienzo, no todo es por causa del sistema familiar. Y yo tengo la libre decisión y elección de hacer en este momento. Si bien hay cosas que cuando yo las hago van por un mismo resultado, siempre, y ahí sí está metida la implicancia sistémica. Es decir, por ejemplo, yo dije, bueno, me voy a casar, voy a tener mi hija, no me voy a divorciar, calculado todo, y me terminé divorciando igual. Es como que el resultado de mi sistema familiar heredado era lo mismo. O sea, iba a llegar a ese resultado quiera o no. ¿Me explico? Y ahí yo quise actuar diferente al sistema familiar, puse de mi parte para hacerlo diferente y terminé haciéndolo igual. ¿Me explico? Ahí es donde yo puedo ver la implicancia sistémica. Ahora, si yo desde mi conciencia elijo hacer determinadas cosas porque me puede más el impulso que ir a buscar ayuda. O sea, yo siempre digo,
nosotros estamos en el medio y elegimos qué camino tomar, ¿sí? Entonces, yo decido, si me cuesta la misma energía hacerlo bien o hacerlo mal, ¿por qué elijo irme para la otra polaridad en vez para la otra? ¿Me explico? Entonces, hay cosas que nosotros decidimos desde nuestra individualidad. Y si tuve la mala suerte o la experiencia de vivir esto y de que me pase esto, que sí puede venir por una conexión sistémica, pero yo también elegí, por ejemplo, tener sexo sin protección, en ese caso, ¿sí? Entonces, puede sonar duro porque hay cosas que suenan duras en lo sistémico, pero hay que ser conscientes de eso. Lo mismo con un perpetrador, lo mismo con un asesino, lo mismo con una persona que ejerce violencia, lo mismo con todo, con la persona que decide ser infiel. ¿Me explico? Sí puede ser sistémico, que hay cosas que ordenar en el sistema familiar, pero la persona también decide qué hacer. Entonces, es comprender eso también, ¿sí? Sí, eso vi en una familia que la mamá trataba a su hija como igual y el resultado psicológico fue complicado. Exactamente, sí, hay que dar lugar, o en realidad es comprender que nosotros tenemos roles diferentes y desde nuestro rol, sí, actuar. Como le decía, así como a modo figurativo, para que se comprenda, yo no me puedo creer jirafa si soy persona. ¿Me explico? Entonces si ustedes para que lo puedan comprender desde la mente, dentro del sistema funciona así. Cuando yo estoy queriendo ser, por ejemplo, soy abuela y trato a mis hijos, a mis nietos como si fuese la mamá, y estoy saliéndome de mi lugar. Si soy mamá y trato a mis hijos como amigos, me estoy saliendo del lugar. O si soy mamá y hago que mis hijos me traten como si ellos fuesen los padres y yo la hija, me estoy saliendo del lugar, ¿sí? Entonces los hijos, lógicamente que tendrán también sus implicancias sistémicas, han adoptado y han vivido cosas con nosotros en cuanto a experiencia, pero es nuestro lugar educar. Si yo siento culpa porque, no sé, salí a trabajar, lo dejaba solo y no desde ese lugar con esa culpa no puedo educar, le estoy haciendo mal a él, ¿sí? Y también me estoy haciendo mal yo. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de mi lugar. Y no lo estoy haciendo porque tengo culpa, ¿sí? Entonces la culpa no me permite educar. La culpa no me permite poner límites sanos a los hijos tampoco, ¿sí? Y por lo general los adolescentes son los que quieren como decir, sí, porque yo lo que hago es mamá, hija, baje. Simplemente eso. Entonces ahí se ubica y tiene que comprender. No quiere decir que no le vaya a salir el impulso cada tanto. Le va a salir, pero es mi deber como mamá ubicarlo. Mamá, hija. No hay más para decir. Mando, obedece. ¿Sí? Como eso, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Es verdad, sí, hay casados primos hermanos en mi familia. En el caso de los primos hermanos casados, que habíamos visto un caso hace poco en una de las clases, depende mucho de cómo el sistema lo vea. Porque, por ejemplo, en cuanto a sistema familiar, en cuanto a pareja, depende mucho del contexto cultural. Fíjense ustedes que nosotros acá en Argentina somos monogámicos, es decir, solamente una pareja es lo legal. Pero en otros lugares, vamos a hablar de los árabes, por ejemplo, que ellos tienen más de una sola mujer. Entonces, las mujeres allá están acostumbradas a que su pareja tenga primera, segunda, tercera, cuarta y quinta esposa hasta la que pueda mantener. Y el sistema ahí es diferente. Es decir, incluso en las relaciones experimentales del poliamor, es decir, que seamos 3 en la relación, el sistema lo toma como si mientras los miembros de ese sistema estén de acuerdo y sepan de cada uno de su existencia, es un sistema, ¿sí? Es un sistema de 3. Y si son 4, son 5, es un sistema de 4, es un sistema de 5. El conflicto entra cuando se está haciendo algo fuera del sistema. Es decir, de pronto somos una pareja de 3, pero una de esas personas no lo habló, no lo conversó con el resto del clan y decide tener experiencias a escondidas
fuera del conocimiento y estas personas no están de acuerdo. Ahí es donde se originan los desórdenes sistémicos. Pero en cuestiones, digamos, de cómo se fusionan como pareja, depende de si están o no están de acuerdo. Si ese sistema lo ve bien, por ejemplo, en el de los primos que se casan, está bien, digamos, dentro de lo que es sistémico. No se lo ve como algo súper atroz o horrible, porque sistémicamente, digamos, está aceptado. Por eso les decía, depende mucho de la cultura. Hay culturas en las que se casan entre hermanos, no sé. Depende de la cultura, ¿sí? Entonces, a nivel sistémico es lo que se tiene como orden dentro de lo sistémico, pero con el conocimiento de las partes y que las partes estén de acuerdo. Es como que la conciencia colectiva tiene su conciencia, su propia conciencia, sus propias normas, sus propias leyes. Cada sistema familiar es diferente y eso también es importante reconocerlo. Entonces, las pautas, las leyes, las reglas que establece cada sistema es propio de cada sistema. Entonces, en esos casos hay que observar qué es lo que era bueno del sistema. Es como más o menos parecido para que se pueda entender mejor, como por ejemplo un sistema familiar que tiene una religión en particular y de pronto sale alguien que quiere ser holístico, ¿sí? Y si el sistema familiar dice no, porque acá todos somos de esta creencia y vos me salís holístico, no, exclusión. Bueno, lo mismo pasa con todo lo diferente que se quiera hacer en el sistema familiar, ¿sí? Entonces, cada sistema familiar es un mundo, cada sistema familiar tiene sus propias reglas y sus propias pautas, y lo que es orden o desorden depende o va ligado con esas pautas familiares, ¿sí? No así el tema de el incesto, los abusos, que esas cosas es como diferente, porque si hay incesto y abuso se comprende y se entiende que es algo que es un vínculo de víctima-perpetrador, que no es lo mismo, ¿me explico? Entonces hay que comprender eso, ¿sí? Pero en cuanto a con quién formo mi pareja, depende de cómo lo ve el sistema familiar, o depende de la cultura, o depende incluso de las relaciones experimentales, que hoy por hoy hay muchas, y está bien. Es como lo ven bien, lo aceptan, lo integran y está bien, no está mal. El problema es cuando yo estoy obligado a vivir el destino de otra persona, no queriéndolo vivir, resignando lo que yo quiero por estar con esa persona. Ahí sí hay implicancias sistémicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy súper monógama y no hay forma que yo pueda mirar una experiencia diferente a la que yo ya adopté y tengo como pareja. No podría tener experiencias de poliamor. No podría, es algo que yo no podría. Entonces yo tendría que estar con alguien que tenga mi mismo sistema de creencias, en decir, bueno, vamos por la monogamia. Pero si, por ejemplo, hay alguien que no es monogámico y que es poliamórico y que quiere estar conmigo y me miente que es monogámico y después termina con el tema del poliamor, ahí sí hay implicancias sistémicas, ¿sí? O si yo me resigno al poliamor por estar con una persona, hay implicancias sistémicas. Entonces tengo que estar de acuerdo en un 100% para poder decir que es parte de un sistema, ¿sí? Entonces, en mi caso yo no podría. Yo admiro a la gente que hace esas cosas, pero no puedo. No me puedo salir de ahí. Y es una elección, o sea, no es algo que yo quiera hacer y que no pueda hacer, sino más bien es algo que elijo hacer. Entonces, yo me siento cómoda acá. Y como me siento cómoda acá, desde la monogamia, ok, yo vivo esa experiencia. Aunque ahora se habla mucho de la libertad y de no sé qué, me quedaré sola. Yo prefiero esto a compartirme desde un lugar que no me gusta o que no me sienta cómoda. Entonces, de eso se trata lo sistémico. Lo que yo integro, lo que yo acepto y lo que yo estoy de acuerdo en cuanto a las relaciones de pareja, ¿sí? El sistema lo ve así. Y cuando, por ejemplo, ustedes trabajan con un sistema que tiene, por ejemplo, un árabe que tiene 5 esposas, las 5 esposas tienen que estar en la constelación, porque todas son parte de su sistema familiar. Entonces, son parte, pertenecen, todas por igual. Obviamente que ahí se respeta un orden de llegada, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y nada más.
¿sí? Entonces esas cosas no... Depende de cómo lo vea el sistema familiar. Ahora, si el sistema familiar, por ejemplo, los excluyó porque se casaron y fueron primos, ahí sí va a haber implicancias sistémicas porque fueron apartados y se va a volver a repetir. Y repetir, y repetir, y repetir hasta que el sistema lo pueda incluir. ¿Sí? No es incluir, no es estar de acuerdo, recuerdo, o aceptar no es estar de acuerdo, simplemente poder mirarlo y estar en paz con eso que fue. Y que eso que fue parte de mi sistema familiar. ¿Sí? De esa manera se rompe la implicancia y ya después no se casarán más entre primos si es algo que está como mal visto, ¿sí? Pero hasta que no acepto lo primero, no va a pasar lo segundo o lo tercero, ¿sí? Bien, ¿quieren preguntar algo más con respecto a esto del sistema familiar? Habíamos hablado del tema del dinero, ¿recuerdan? Entonces, el tema de las implicancias sistémicas con respecto al dinero es 1. Mala relación con mamá. 2. Mala relación con papá. ¿Sí? Esas son las dos primeras cosas que tienen que trabajar. Observar qué pasó en el sistema familiar con respecto al dinero. ¿Qué pasa muchas veces? Yo puedo, por ejemplo, que me puede ir bien en cuestiones económicas o en cuestiones de salud, porque esto pasa a nivel completo, es decir, puedo, por ejemplo, ser todo mi sistema familiar enfermo, yo de pronto gozo de buena salud, pero mi inconsciente lleva a compensar la situación. Si yo estoy bien saludable y voy a buscar la forma de compensar esa salud de otra manera para estar alineado con el sistema familiar. Entonces, ¿cómo lo puedo compensar? Teniendo malas relaciones, que la vida me sea difícil, conflictos en la parte laboral y de trabajo, no lograr recibirme si estoy estudiando. Entonces, es como que voy a compensar eso que sí estoy viviendo diferente al sistema familiar con alguna otra cosa. Entonces, por eso no todo es lógica, no es que, porque mi sistema familiar le fue mal en las relaciones de pareja, yo voy a estar mal en las relaciones de pareja. Yo de pronto puedo tener una excelente relación de pareja, pero me puedo estar súper enfermo. O me puede ir muy mal en el trabajo, o la vida me puede resultar muy difícil, ¿sí? Y hasta que yo no pida permiso a los ancestros para que yo pueda vivir una vida bien y estar bien con eso, no me libero de esa culpa inconsciente que se me genera, ¿sí? Y estar bien. Porque soy yo el que lleva la compensación, ya no es el sistema, soy yo a través de la culpa que adopto por vivirlo diferente, ¿sí? Entonces, fíjense si, por ejemplo, cuando ustedes están súper bien y alguien está pasándola mal, no se sienten como mal de compartir su felicidad porque el otro la está pasando mal. Bueno, lo mismo pasa con el sistema familiar. Si yo de pronto estoy muy bien en algunas cuestiones en donde mi familia no la pasa bien o no la ha pasado bien, y va a haber una culpa inconsciente y lo voy a querer compensar. Entonces, fíjense cómo funcionan estas cuestiones de ir posicionando para que siga funcionando, de que me lleva a un impulso inconsciente de hacer y ocasionarme determinadas cosas. Entonces no es que es brujería y que el sistema familiar me embruja. No, yo desde mi inconsciente vengo con una información sistémica que me hace actuar de una forma determinada. Por eso la vez pasada hablamos del consciente y del no consciente. En el no consciente hay información que yo no la tengo fresca. Es decir, no la puedo ver a nivel consciente, simplemente actúo, ¿sí? Entonces, desde ese no consciente, cuando tengo determinada información sistémica, actúo teniendo una enfermedad, actúo que las cosas me vayan difícil o irme por el camino más difícil en vez de irme por el camino más fácil, y todo eso tiene que ver con cuestiones sistémicas. El sistema familiar es muy importante. ¿Sí? Péguenle una revisada, miren qué es lo que que aprendieron de ahí, en dónde ustedes quedaron anclados en determinadas situaciones, el trabajo más importante que tienen que hacer, que incluso no hace falta que abran una constelación, pero si lo quieren abrir porque por ahí pueden venir cuestiones del pasado, es con mamá y con papá. Con ellos dos es muy importante hacer nuestro trabajo sistémico y es el más largo. Porque muchas veces hasta hacen la formación en constelaciones familiares y hay cositas que por ahí quedan ahí. Y es un proceso. Ellos dos son la figura más importante. Y ellos dos es a los que tengo que integrar. A ellos dos es a los que debo poder mirar. Ponerlo en mi corazón, cortar lealtades y tomar mi individualidad. ¿Sí? Si no puedo hacerlo, y va a haber cosas que me van a costar mucho. Entonces, ahí empiecen por ahí.
Si en algún momento después quieren una constelación o lo que fuese, ok, pero empiecen por ahí. Que empezar por ahí les va a empezar a abrir muchas puertas y aparte de abrir muchas puertas le va a aliviar muchas cargas y también van a gozar de una mejor salud emocional y eso se va a trasladar a una salud física mejor, ¿sí? Entonces empiecen por ahí. Trabajo con mamá, trabajo con papá. Puedo empezar de a uno. No sé si tengo la vida enredada con los dos, empiezo por uno. ¿Por cuál tengo que empezar? Por mamá. Porque mamá es con la que estuve los 9 meses en la panza y además ella es la que me da permiso para poder ir hacia mi padre. Entonces empiezo con ella, trabajo con ella, la escritura es muy buena, puedo escribirle todo lo que me ha causado dolor, se lo entrego, sin juicio, simplemente a una cuestión de entrega, de ponerme en el lugar de hija y luego hacer un trabajo de decir, bueno, esto es lo que admiro de ti, esto es lo que me gusta de ti, esto es lo que tomo de ti. Si ustedes se ponen a observarse, y es muy probable que tengan mucho de su madre, mucho, más las mujeres, ¿sí? Mucho, lo femenino lo tomamos de ellas. Entonces, mucho podemos llegar a tener de ellas y eso se tiene que honrar, ¿sí? Entonces empiezan a trabajar ahí. ¿Quieren preguntar algo? Es muy largo lo sistémico. Entonces acá le hice como un mini comprimido resumen, pero es muy largo. Y es una información que yo digo, ¿cómo no nos enseñan esto en la escuela? Nos ahorraríamos un montón de cosas. Tendría que haber una escuela de conciencia donde se hablen de estos temas. Para que haya más información consciente de qué cosas causan implicancias. Empezar a identificar la parte no consciente, porque se habla mucho de la parte consciente, pero no de la parte no consciente. Y la parte no consciente es la que manda por lo general en la mayor parte de nuestro ser. Entonces estaría muy bueno que se brinde mucho de esta información para que nosotros conozcamos y lo que es del sistema lo entreguemos y lo que es de nuestra individualidad y responsabilidad, hacernos cargo y trabajar. ¿Sí? Entonces, pero a veces pasa que yo me hago cargo de mi individualidad, pero se me hace demasiado pesado y no lo logro porque estoy atada, por así decirlo, a cuestiones sistémicas, ¿sí? Que era lo que me pasaba a mí. Yo empecé con el trabajo de conciencia y había cosas que no fluían más allá de la conciencia, se me hacía muy difícil. Y cuando trabajé ya la parte sistémica, ya empecé mi proceso, porque no es que fue, me enteré de la información y ya está. Fue un proceso, comencé a trabajarlo y ya está integrado, ¿sí? Y hoy sí puedo decir, amo profundamente con todo mi ser y mi corazón, no desde la conciencia, sino desde la conciencia y del no consciente y del corazón a mis padres, a los dos. ¿Sí? Siento un profundo amor, pero yo era la que renegaba de mi madre, de mi padre, peleaba todo el tiempo con ellos, le reclamaba cosas, había mucho dolor, porque lo que nos mueve es el dolor, ¿sí? Por ahí está disfrazado de bronca, resentimiento, pero es dolor lo que sentimos. Entonces había mucho dolor que lo pude trabajar, que pude integrar, y hoy me siento en paz con los dos y los amo a los dos, ¿sí? Y es más, mi parte femenina está floreciendo muchísimo desde que pude tomar a mi mamá, que la pude integrar como mujer y como madre. Entonces, todo eso viene de ella. Entonces comienzan a trabajar con ella, es un hermoso trabajo que tienen que hacer, que es importante que hagan, y desde ese lugar también van a poder dar a sus hijos, hijas, o cuando tengan hijos, ¿sí? Algo más consciente y más liviano y más bonito, ¿sí? Así que bueno, yo les dejo un besito. Quienes estén interesados en esto, en la información sistémica, después va a empezar otra vez la formación en constelaciones familiares y lo pueden hacer. Son 6 meses, es muy lindo. O sea, ahí trabajan ustedes, que al comienzo como que sí quieren escapar los primeros meses, después ya empieza la parte más liviana, pero sí es muy importante la integración de todas estas cosas, ¿sí? Así que bueno, les dejo un beso y nos vemos en el próximo vivo, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que nos dice Azul, que en las encuestas ustedes han estado pidiendo y lo vamos haciendo. Lo que ustedes vayan pidiendo por las redes es lo que vamos a ir hablando, ¿sí? En estos vivos. Así que bueno, besitos a todas, que estén muy bien. Adiós, adiós.